En la mitología greco-romana, la diosa Perséfone nace de los amores de Zeus y de Deméter, diosa de la fecundidad de la tierra. Perséfone crece feliz. No obstante, su tío Hades se enamora perdidamente de ella, de manera que cuando Perséfone está arrancando una flor, él abre la tierra y se la lleva consigo a los infiernos. Deméter, al oír el grito de su hija, se precipita, pero no la encuentra. Él, lleno de angustia, recorre el mundo entero en su busca, sin beber, sin comer y sin maquillarse. Por fin, al cabo de 10 días, determina quién es el raptor. Decide entonces no volver a subir al cielo y abdicar de sus prerrogativas de diosa hasta que haya encontrado a su hija. Este exilio de la diosa trae el invierno y vuelve la tierra estéril. Por ello, Zeus, responsable del orden del mundo, exige a Hades que devuelva a Perséfone. Se llega entonces a un acuerdo. Perséfone sube al cielo durante una época del año y otra permanece con Hades en su morada subterránea. Cuando la diosa sube al cielo brota la primavera y cuando regresa a los infiernos comienza el otoño. Así como este antiguo mito grecorromano que busca explicar el origen de las estaciones, todas las culturas del planeta han construido historias para dar sentido a múltiples aspectos de la realidad. ¿Cómo se creó el mundo? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Por qué llueve? Son solo algunas de las preguntas que los mitos han buscado responder desde la antigüedad hasta nuestros días. Las explicaciones mitológicas interpretan los fenómenos sobre la base de acciones y propósitos de tipo humano. Ante el terror de las tormentas y frente al desconocimiento de su causa natural, los antiguos griegos atribuían al dios Zeus el poder para castigar y destruir. Los dioses se enfadan, odian, aman, son celosos igual que los seres humanos. Pero ya en el siglo VI a.C., los filósofos de las colonias griegas trataban de explicar las interacciones entre los elementos tierra, fuego, aire y agua, que habían dado lugar al cosmos tal como lo conocemos. Con estos filósofos, el énfasis en la búsqueda de la comprensión del universo cambió. El pensamiento racional empezaba a emerger del mitológico mundo de los sueños. Era el principio de una gran aventura que transformaría radicalmente la especie humana. Los primeros filósofos observaban los cambios que ocurrían permanentemente en la naturaleza y se preguntaban cómo podían darse esos cambios. ¿Cómo podía una sustancia convertirse en algo completamente distinto con vida? Por ejemplo, estos filósofos tenían en común la creencia de que existía una materia primera que explicaba esos cambios. Tales de Mileto, quien vivió entre los años 625 a 546 a.C., introdujo la geometría pura en Grecia y predijo un eclipse del Sol. Fue de los primeros pensadores en descartar las explicaciones de la mitología y planteó la revolucionaria pregunta de cuál era la materia primera fundamental del universo y mediante qué proceso de la naturaleza se había formado. Su respuesta fue que la materia o elemento fundamental tenía que ser el agua. Opinaba que toda clase de vida tiene su origen en el agua, que toda clase de vida vuelve a convertirse en agua cuando se disuelve. Es muy probable que Tales llegara a esta conclusión gracias a que viajaba mucho y pudo ver en Egipto cómo todo crecía cuando las aguas del Nilo se retiraban de las regiones de su delta. También se preguntaba seguramente cómo el agua podía convertirse en hielo y vapor y luego volver a ser agua de nuevo. En Mileto, región ubicada en la actual Turquía, también vivieron otros dos importantes filósofos de la naturaleza, Anaximandro y Anaxímenes. Anaximandro, quien vivió por la misma época de Tales, fue además su amigo. A este pensador se le considera introductor del reloj de sol en Grecia y fundador de la cartografía. Concebía el universo como un número de cilindros concéntricos, de los cuales el más exterior es el Sol, el del medio la Luna y el más interno contiene las estrellas. Dentro de estos cilindros está la Tierra, sin base firme y en forma de bombo. Para Anaximandro,
Nuestro mundo es uno de muchos mundos que nacen y se parecen en algo a lo que él llamó lo indefinido. Al hablar de lo indefinido, quizás trataba de referirse a una sustancia diferente de todas las conocidas. Posiblemente fuera de la opinión de aquello de lo que se ha creado todo, tiene que ser distinto a lo creado, de ahí que la materia primera no podía ser algo tan normal como el agua de Tales, sino algo indefinido. Anaxímenes, el último miembro de la escuela de Mileto, compartía con Tales y Anaximandro la idea de que debía haber una materia primera, que fuera el origen de los cambios en la naturaleza, pero para él esta materia debía ser el aire o la niebla. Curiosamente, este pensador, que seguramente conoció la teoría de Tales sobre el agua, cambió el punto de partida de las cosas, ya que para él tanto la tierra como el agua y el fuego tenían como origen el aire. El agua tenía que ser aire condensada, pues vemos cómo el agua surge del aire cuando llueve. Y cuando el agua se condensa aún más, se solidifica como la tierra. El fuego a su vez tenía que ser aire diluido. Alrededor del año 500 a.C., vivieron en la colonia griega de Elea, en el sur de la actual Italia, un grupo de filósofos que trataron de ir más allá y comprender cómo era posible que una materia se alteraba para convertirse en algo totalmente distinto. El más conocido de ellos fue Parménides, quien como muchos griegos pensaba que todo lo que hay ha existido siempre. Hoy en día esta idea no es tan común. A través de la física moderna se ha popularizado la teoría del Big Bang, o la gran explosión, según la cual el universo tiene una edad cercana a los 15.000 millones de años. ¿Qué hubo antes de la gran explosión? Es una pregunta que no tiene mucho sentido para los físicos contemporáneos. Pero Parménides fue mucho más allá de pensar que todo lo que hay ha existido siempre, y para responder cómo era posible el cambio de una materia en algo completamente distinto, decidió negar que el cambio fuera posible. Esta negación del cambio es incomprensible para muchos de nosotros, porque lo que observamos permanentemente es que todas las cosas cambian. Pero Parménides resolvió no hacer caso a sus sentidos, porque pensaba que nos transmitían toda clase de ilusiones. Para la misma época de Parménides vivió Heráclito, un filósofo que pensaba de manera totalmente diferente, comenzando porque Heráclito tenía más fe en lo que decían sus sentidos. Heráclito agregó la noción de ser de sus predecesores, el concepto de devenir o flujo, al que considera una realidad básica